Hola, ¿cómo están? Buenaventura nuevamente para contarles sobre este libro Visionería de Andy Stanley. Un excelente libro, 100% recomendable su lectura, es aplicable en todos los ámbitos de la vida. No solamente en el tema eclesiástico, sino también en los temas laborales, en tus temas de estudio, en tus temas familiares. Este libro, Andy lo trata de una forma muy ligera, en el sentido de que es muy fácil de leer, muy fácil de entender, aplicaciones muy sencillas, ejemplos directamente prácticos. Y a mí me gustaría tocar tres temas. Te ruego, veas el video hasta el final, yo creo que te va a encantar los tres temas que vamos a tocar. Hay tres cosas que a mí me llamaron profundamente la atención de este libro. El primero es el caso de dos chicos. Le voy a poner el nombre en español porque el original está en inglés. Llamémosle Ricardo y Carlos. Ricardo era un chico que estaba en la preparatoria y ya estaba en el último año para irse ya a la universidad, pero tenía una profunda carga de poder compartir con el resto de compañeros de su promoción las cosas de Dios, las cosas del Evangelio, y quería transmitirlas. Pero Ricardo tenía un tema. Él era conocido como un patinador, un chico de skateboard de la época. Para el momento en que fue escrito el libro, aquellos que andaban en skateboard no estaban dentro del estándar de la juventud de aquel entonces. Entonces no tenía mucha llegada, o sea, no tenía mucha llegada al resto de la promoción. Pero las cosas estaban siempre en su corazón. En el interín llega Carlos. Carlos es un chico que viene de otro estado con una serie de problemas emocionales y logra una empatía con Ricardo. Ricardo era un chico de la juventud de la iglesia, Andy era justamente su pastor, y entonces la empatía entre Ricardo y Carlos se da de tal manera que Ricardo le transfiere a Carlos todo, le empieza a contar todas las cosas como él quisiera dirigirse al colegio, como quisiera él transmitirles las cosas de Dios, transmitirles del Evangelio, etcétera. Entonces llega un momento en que Ricardo ya se gradúa y se va de la preparatoria y se queda Carlos. En ese interín, Ricardo nunca pudo cumplir su sueño o su meta de poderle transferir a los demás lo que él siempre quería. En el año siguiente, en una presentación de Open House del colegio, hay una exposición abierta al público, a los padres. Y entonces Carlos, como ya también pertenecía a la juventud de la iglesia, había invitado al pastor Andy. Y entonces durante la ceremonia se presenta de que a Carlos le dan la palabra, no estaba dentro del programa. Y entonces Carlos aprovecha a hablar de las cosas de Dios y de transferir al resto de la escuela lo que había sido el sueño de Ricardo, o sea, lograrle hablar de las cosas de Dios. Y entonces Andy, él mismo narra que percibe de que efectivamente ese había sido siempre la visión o el sueño de este chico Ricardo. Y entonces yo me acordé que alguna vez Dios me había enseñado que la vida o la historia es como una película. Y nosotros somos los actores que filmamos la escena que nos toca vivir en esa película. Pero la escena que filmamos en esta película no siempre tiene un efecto inmediato o una consecuencia inmediata sobre el tiempo en que filmamos la escena, sino que a veces nos toca filmar una escena para alguien que viene posteriormente a filmar otra escena en la película llamada historia. En 1 de Pedro también vemos de que Pedro dice que aquellos profetas indagaron diligentemente en la palabra para nosotros, es decir, los profetas que habían profetizado y habían escudriñado la palabra 400 años antes de que Pedro escriba estas palabras, habían justamente filmado esa escena para ser usada en el momento en que Pedro vivió. Les pongo otro ejemplo, que fue como el que Dios me lo enseñó a mí. Durante la Segunda Guerra Mundial se ejecutó el holocausto nazi. Es decir, aquellos judíos que tuvieron que vivir el holocausto
filmaron una escena muy dura para el pueblo judío. Se estima que aproximadamente 6 millones de judíos fueron muertos a lo largo de este periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y fueron sacrificados literalmente como animales. Para aquellos que les tocó vivir y vivieron y murieron en ese espacio, sería muy difícil que pudieran entender que el efecto de lo que a ellos les tocó vivir tendría repercusión en el futuro. Nosotros ahora tenemos la película más o menos completa, es decir, nosotros sabemos que el pueblo de Israel migró a partir del año 46 y se refundó en el año 48 y hoy por hoy ya tiene 70 y tantos años de reconstituido el país de Israel. Pero para los que les tocó vivir la escena, es decir, el periodo del Holocausto, probablemente no hayan visto o no hayan podido ver su implicancia en el futuro. Sin embargo, a raíz del Holocausto, este fue el detonante para que el pueblo de Israel retorne a la tierra prometida, retorne a refundar Israel. Probablemente, si no hubiera existido el Holocausto nazi, los judíos estarían dispersos en el mundo, como lo estuvieron hasta los años 40, felices y contentos viviendo dispersos entre las culturas del mundo. Sin embargo, el Holocausto fue el detonante para que el pueblo de Israel retorne a la tierra prometida y refunde el pueblo de Israel tal como estaba escrito en las profecías bíblicas, los cuales trataremos en otro momento. Pero lo que quiero hacer hincapié es que tenemos que tener en cuenta que no siempre la escena que nos toca vivir dentro de esta película llamada historia tendrá una repercusión inmediata en lo que nosotros hacemos. Es decir, que muchas cosas las que nosotros hacemos, sembramos, decimos o enseñamos, muchas veces tendrán implicancias para aquellos que vengan después a filmar nuevamente la escena que les toque dentro de esta película llamada historia. El segundo caso es Jane. Jane es una drogadicta. Como Andy mismo cuenta, esta chica le hizo pagar el precio de derecho de piso de Andy. Andy era un pastor recién graduado, con mucho entusiasmo, muchas ganas de querer hacer las cosas, y esta chica un poco que se aprovecha de ese tema y le vende un tremendo cuento a Andy de que había sido echada por su familia, que necesitaba dinero porque tenía hambre, que no sé cuántos, y Andy cede y les da el dinero, y como ya ustedes ya supondrán, ese dinero era para que esta chica se drogara. Va a ser un poco corta la historia, pues tuvo un capítulo muy interesante. Esta chica entra y sale de los institutos de rehabilitación como Pedro en su casa. Andy no pierde las esperanzas y constantemente está influyendo en esta chica, Jane, en cuanto a que ella podría ser usada por Dios y trata de sembrar, como él lo dice, una visión en la vida de esta chica. Le consigue trabajo, pierde el trabajo, busca excusas para drogarse. Llega un momento en que Andy prácticamente tira la toalla, como él mismo lo cuenta, pero sigue adelante y quizás en muchos casos muchos habríamos tirado la toalla con una chica de esta forma. Pero llega un momento en la historia que Dios llega a tocar el corazón de esta chica Jane y entonces le hace ejecutar un ministerio que es tremendo con las mujeres violadas y golpeadas. Y levanta un ministerio espectacular, literalmente espectacular, de trabajo con mujeres violadas y golpeadas. Llega un momento en que Jane invita a Andy y a su esposa para que tengan la exposición de la palabra en una de las tantas reuniones que tenía esta chica Jane con estas mujeres. Y el mismo Andy cuenta que cuando termina la reunión suben al auto y con su esposa se ponen a llorar a mares. ¿Por qué lloran a mares? Porque se dan cuenta, tanto Andy como su esposa, que a ellos les hubiera sido imposible llegar a estas mujeres y mucho menos soportar la tremenda carga emocional a la cual Jane sí podía llegar.
y Andy y su esposa lloraban porque estaban conscientes de que no hubieran podido sostener un ministerio de ese nivel con estas mujeres. Entonces, el segundo aspecto es no limitemos a Dios. Nosotros tenemos lamentablemente la, la influencia natural de querer decir, este sí funciona para Dios y este otro no funciona para Dios, y descartamos de alguna manera sin percatarnos, negándole la gracia a otros, diciendo, no, como esta chica es drogadicta, entonces Dios nunca la va a poder usar, y limitamos a Dios. Y este caso de Jane demuestra que efectivamente cuando nosotros no limitamos a Dios, Dios puede hacer grandes cosas con las personas que nos rodean. En este caso, la drogadicta llamada Jane. Entonces, lo segundo que aprendí, lo segundo que me mostró Dios aquí es un tema de que no limitemos a Dios en las cosas. Cuando tengamos gente dentro de nuestra congregación por la cual nosotros no damos medio, Dios no usa la medida de acuerdo a lo que nosotros vemos. Dios usa la medida en función del corazón. Y llegó un momento en que Dios de alguna manera vio el corazón de Jane y la usó un tremendo ministerio que nadie de los que estaban en la congregación, incluyendo a Andy, hubieran podido sostener. Lo tercero, visión, misión. Lo que a muchos les gusta. Yo les voy a enseñar algo que Dios me mostró y que es importantísimo. Si a ustedes les gusta moverse por visión, misión, ustedes tienen que escuchar este detalle. ¿Qué es la visión? La visión es aquello que yo quiero lograr, es aquello a lo que yo deseo llegar. Es decir, es mi meta, mi fin. Y la visión es tan poderosa que me debe mover, es la razón de ser de uno. La misión es cómo yo voy a llegar a esa visión. Es decir, yo tengo a dónde llegar, yo tengo una visión y tengo un cómo llegar a esa visión, o lo que se llama misión. Muy bien, oído la música. En Juan capítulo 5, el 1 al 16, se narra un hecho muy interesante. Jesús está caminando, encuentra a un paralítico y le dice, ¿quieres ser sanado? Este paralítico tenía 38 años de paralítico, y el paralítico le dice obviamente que sí. Entonces Jesús lo sana y le dice, ok, toma tu lecho y anda a tu casa. Él, todo obediente, levanta su lecho y camina a la casa. En el camino se encuentra con un fariseo. Y el fariseo le dice, aguanta, no te es lícito caminar con tu lecho en sábado. Remarca esto y pongámoslo como decimos en la cocina, reservemos un ratito el versículo. Muy bien. ¿Dónde nacen los benditos fariseos? Los benditos fariseos nacen más o menos en el año 587 a.C., después la destrucción del templo, y entonces nacen lo que se conocen hasta el día de hoy como las sinagogas o las casas de reunión. Y entonces los fariseos dicen, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas de corazón honesto que tenían mucho celo de las cosas de Dios. Y entonces decían, ¿cómo hacemos para que el pueblo, el común de la gente, tenga el mismo celo que nosotros tenemos por las cosas de Dios? Y entonces se les ocurrió una idea, vamos a hacer ritos, tradiciones, más la ley de Moisés, vamos a hacer una expectativa para que de esa manera la gente aprenda a ser celosa de las cosas de Dios. Entonces ahora los fariseos tenían una visión, que es que la gente tenga el mismo celo que ellos por las cosas de Dios, y tenían una misión, o sea, un cómo, que eran sus ritos y sus tradiciones y las leyes de Dios. ¿Ok? Entonces ahora tenían una visión y una misión. En el interín, en esos 500 y pico de años, su misión o su cómo se tragó su visión. Cuando tú tienes una misión que la haces rígida, entonces esta se va a tragar tu visión. El cómo tiene que ser siempre dinámico. Y ahora retomemos nuestro versículo que habíamos reservado.
El fariseo le dice, aguanta, no te es lícito cargar tu lecho en sábado. ¿Qué es lo que le dijo el fariseo? Me importa un comino que tú hayas estado cojo 38 años, pero no me rompas el status quo, no me rompas el cómo, no me rompas la tradición, no me rompas las leyes, no me rompas, o sea, no me interesas tú, me interesa mi misión. Su misión se tragó su visión. Su visión era que este chico tenga el mismo celo que tenía el fariseo por las cosas de Dios. Pero su cómo fue tan rígido a lo largo de los años que el cómo se tragó la visión, es decir, perdió la expectativa que era la persona, de lograr que esa persona se involucre en las cosas de Dios. Entonces, la visión vendría a ser el motor, es algo así como el caballo, y la misión es la carreta. El caballo tira de la carreta, es la visión tira de la misión. Cuando tú pasas la misión adelante y la visión atrás, es como poner los caballos detrás de la carreta, entonces ya no camina el tema. Si tú te vas a manejar por visión, misión, perfecto, me parece espectacular, es genial, ayuda mucho, es muy práctico el tema. Pero que tienes que tener cuidado es que tu misión tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a las circunstancias. Tu misión nunca puede estar por encima de tu visión. Tu visión es la que mueve todo lo demás. Si no, te va a pasar lo mismo que al fariseo. Que el fariseo, su cómo fue tan rígido a lo largo del tiempo que se tragó la visión. Llegó un momento en que ya no le importaba a la persona. Le importaba la tradición, le importaba el cómo, le importaba no romper el status quo. Lo que le interesaba era la forma y no el fondo. El fondo, como siempre digo, son las personas. Las formas es la forma en que nos organizamos. Grupos pequeños, comunidades, G12, cuerpo pastoral, lo que fuera. La forma es cómo nos organizamos. El fondo es la persona. Cuando la forma está por encima del fondo, nuestro cómo, nuestra misión se traga la visión. Nosotros vivimos en función de influenciar en los demás. Métete esto en la cabeza. Trabajamos en función de influenciar en los demás. Por tanto, nuestra prioridad es la visión. Nuestra prioridad son las personas, no el cómo. El cómo Dios lo va a enriquecer a lo largo de la vida. El fondo es la persona. El fondo es la persona y no debemos perder de vista esto. El fondo son las personas, son a quienes tenemos que llegar, son a los que tenemos que contagiar. Ellos son nuestra visión. Eso quería contarles. Si te gusta el tema de visión, misión, este libro es el que tienes que leer. Es un muy, muy buen libro, muy didáctico, muy práctico. Y no pierdas de vista el fondo. Tu visión es lo que jala todo lo demás. Dios te bendiga.